En 1896, arqueólogos tropezaron con un texto en Egipto que la Iglesia Católica de inmediato quiso silenciar, no porque fuera una herejía, sino porque revelaba algo que amenazaba los cimientos mismos de su poder. Un poder religioso construido a lo largo de 2000 años, el Evangelio de María y Eckhart Tolle. Él sí sabe por qué este texto es tan peligroso. Porque María Magdalena no predicaba religión, ella enseñaba presencia. Y la presencia no necesita instituciones. ¿Alguna vez te has preguntado por qué de entre todos los discípulos María Magdalena fue la más difamada? Porque ella, que estuvo a los pies de Jesús en los momentos más cruciales, que fue la primera en presenciar la resurrección, y a quien los evangelios mencionan más que a ningún otro discípulo, excepto a Pedro, fue reducida a la imagen de una simple prostituta arrepentida? ¿Por qué sus enseñanzas fueron borradas del mapa? Mientras que las cartas de Pablo, un hombre que ni siquiera conoció a Jesús, fueron elevadas al rango de sagradas. Tolle estudió esto a fondo, no como un teólogo, sino como alguien que reconoce la presencia, donde quiera que ésta se manifieste, y lo que descubrió va a sacudir todo lo que creías saber sobre el cristianismo, sobre la espiritualidad y sobre el papel de lo femenino en el despertar de la conciencia, porque no fue un simple accidente, fue algo sistemático, fue deliberado y resultó devastador para la evolución de la conciencia humana. Déjame contarte la historia de una mujer a la que llamaré Guadalupe. 48 años. Creció en un hogar católico. Iba a misa todos los domingos. Rezaba a los santos. Encendía veladoras a la Virgen María. Y sin embargo siempre sentía un vacío. Algo le faltaba. Una conexión que nunca terminaba de establecerse. Era como si hubiera una parte de ella que la religión no reconocía, no validaba, no permitía. Guadalupe me buscó después de leer El poder de la hora. Me dijo, Tolle habla de presencia, de entrega, de receptividad, y todo eso resuena muy profundo en mí. Pero cuando voy a la iglesia, todo se trata de hacer, de seguir reglas, de obedecer a una autoridad masculina. ¿Dónde queda el espacio para lo que Tolle llama la cualidad femenina de la conciencia? Y yo le respondí, precisamente eso era lo que enseñaba María Magdalena. Y es precisamente eso lo que se han encargado de borrar. Guadalupe guardó silencio. Me miró con esos ojos de quien acaba de ver algo que siempre estuvo ahí, pero que nunca había logrado reconocer. Y entonces me preguntó, ¿estás diciendo que la Iglesia escondió a propósito las enseñanzas de María Magdalena porque le daban poder a lo femenino? Y yo le dije, no solo poder a lo femenino, sino poder a cualquiera que reconociera la presencia. Porque si puedes acceder a Dios directamente a través de la presencia, si no necesitas intermediarios, ni rituales, ni jerarquías, entonces toda la estructura de control se derrumba. Y aquí está lo que no quieren que sepas. María Magdalena era la discípula más avanzada. No es una opinión mía, sino lo que dicen los propios evangelios gnósticos que fueron suprimidos. En el Evangelio de María, Pedro siente celos de ella. Le pregunta a Jesús por qué le revela cosas a ella que no les revela a los hombres. Y Jesús responde algo profundo. El que tenga oídos para oír, que oiga. No se trata de género, se trata de receptividad, se trata de presencia. Y María lo tenía. Tolle lo reconoce. Ella no estaba tratando de entender a Jesús intelectualmente. Ella estaba presente con él. Estaba receptiva, estaba abierta, y en esa apertura, en esa cualidad femenina de la conciencia, que no tiene nada que ver con ser mujer físicamente, sino con un estado del ser,
ella recibía enseñanzas a las que los discípulos masculinos, atrapados en el pensamiento, en la interpretación, en querer hacer algo con el conocimiento, no podían acceder. ¿Y qué pasó después de la muerte de Jesús? Pedro tomó el control, estableció una jerarquía, creó una doctrina, transformó la presencia en religión. Y María fue sistemáticamente borrada. Sus enseñanzas fueron tachadas de heréticas, sus textos fueron quemados, y ella misma fue difamada como prostituta. No porque hubiera pruebas, sino porque era necesario para garantizar que el poder se quedara en manos de los hombres, de las instituciones, del control. Y esto no es una teoría conspirativa, es historia documentada. En 591, el Papa Gregorio declaró oficialmente que María Magdalena era una prostituta, sin base bíblica, sin pruebas, un simple decreto papal. Y esa mentira persistió durante 1400 años. Fue hasta 1969 que el Vaticano finalmente admitió que era falso, pero el daño ya estaba hecho. La imagen de María estaba manchada. ¿Y sus enseñanzas? Seguían suprimidas. Guadalupe escuchaba todo esto con lágrimas en los ojos. Me dijo, siempre sentí que había algo que no cuadraba en la forma en que la Iglesia trata a las mujeres, como si nuestra espiritualidad fuera siempre secundaria, como si nuestra conexión con lo divino necesitara la validación de un hombre. Y ahora lo entiendo. No se trata de mujeres contra hombres, se trata de presencia contra control, se trata de entrega contra dominación, se trata de lo femenino que todos tenemos, siendo suprimido en favor de lo masculino que busca el poder. Y aquí es donde Tolle conecta profundamente con todo esto. Él habla de las cualidades femenina y masculina de la conciencia. Lo femenino no tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la receptividad, con el ser en lugar del hacer, con la entrega al momento presente en lugar de intentar controlar el futuro. Y lo masculino no tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la acción, con la creación, con la manifestación. Y ambos son necesarios, ambos son sagrados. Pero lo que ha sucedido en los últimos 2000 años ha sido un desequilibrio masivo. Lo masculino sin lo femenino se convierte en tiranía, control, jerarquía, violencia. Y precisamente eso es en lo que se convirtió la Iglesia institucional. Toda acción, ninguna receptividad, toda doctrina, ninguna presencia, toda autoridad externa, ningún reconocimiento interno. Y María Magdalena representaba una amenaza para todo eso, porque ella encarnaba lo femenino. Ella era presencia viva, y la presencia no puede ser controlada. Pero aquí está lo que te va a impactar, lo que los textos suprimidos realmente revelan. Y cuando lo descubres, cuando entiendes lo que ella realmente enseñaba, te das cuenta de por qué era tan peligroso, por qué necesitaba ser borrado, por qué amenazaba toda la estructura. En el Evangelio de María hay un pasaje donde ella describe una visión, una revelación que Jesús le dio. Y no se trata del cielo y del infierno, no se trata del pecado y la salvación. Se trata de cómo el alma se libera de la materia, de cómo la conciencia reconoce su naturaleza esencial. Y ella describe 4 poderes que aprisionan el alma: oscuridad, deseo, ignorancia y excitación de la muerte. Y Tolle reconoce esto inmediatamente. No es una simple lista mística al azar, es un mapa preciso del ego. Oscuridad es inconsciencia, deseo es tiempo psicológico, siempre queriendo algo en el futuro. Ignorancia es identificación con los pensamientos, no reconocer al observador. Y excitación de la muerte es el cuerpo de dolor,
la adicción al drama y al sufrimiento. María estaba enseñando el despertar, estaba enseñando la desidentificación, estaba enseñando la presencia. Y cuando el alma, la conciencia, reconoce estos 4 poderes, cuando ella ve a través de ellos sin juzgar, sin resistir, ella se libera, no a través de rituales, no a través de intermediarios, sino a través de reconocimiento directo. Y es exactamente eso lo que Eckhart Tolle enseña 2000 años después. No porque haya copiado a María, sino porque la verdad es siempre la misma. La presencia es siempre la misma. El despertar es siempre el mismo. Guadalupe estaba absorbiendo esto. Dijo, entonces lo que la Iglesia Católica escondió no fue una teología compleja, sino un camino simple y directo para despertar que cualquier persona podría acceder. Y yo dije, exactamente. Y si cualquier persona puede acceder, si no necesitas un padre, un sacramento, una aprobación institucional, todo el sistema de control pierde su base. Por eso fue tan amenazador, por eso necesitaba ser borrado. Pero hay más, porque María no solo enseñaba presencia, ella vivía algo que Pedro y los otros discípulos masculinos resistían. Ella vivía la rendición total. Y aquí es donde lo femenino divino se revela. Rendición no es debilidad, no es pasividad. Rendición es el estado más poderoso que existe, porque cuando te rindes al momento presente, cuando dejas de resistir lo que es, te alineas con el movimiento de la vida, te conviertes en un portal a través del cual lo no manifiesto puede fluir hacia lo manifiesto. Y María encarnaba eso. Ella no estaba tratando de hacer nada con las enseñanzas de Jesús. No estaba tratando de construir un movimiento, no estaba compitiendo por una posición. Ella estaba simplemente presente, simplemente abierta. Y en esa apertura, ella recibía. Y en esa receptividad, ella se volvía lo suficientemente vacía para que la presencia pudiera expresarse a través de ella sin distorsión. Pedro no conseguía hacer esto. Pablo no conseguía hacer esto. Porque estaban en el modo masculino de hacer, de controlar, de establecer autoridad. Y no hay nada de malo con esto cuando está equilibrado con lo femenino. Pero sin lo femenino, se convierte en dominación, se convierte en supresión, se convierte exactamente en lo que la Iglesia institucional se convirtió. Eckhart Tolle habla sobre esto en Un Nuevo Mundo. Él dice que la próxima etapa de la evolución humana requiere el resurgimiento de lo femenino. No feminismo como movimiento político, sino lo femenino como cualidad de conciencia, como receptividad, como presencia, como rendición. Y María Magdalena estaba 2000 años por delante. Ella ya era eso, y por ser eso, ella fue eliminada de la narrativa. Guadalupe pasó 3 meses estudiando esto. Leyó el Evangelio de María, leyó el Evangelio de Felipe, que sugiere que María era compañera de Jesús en el sentido espiritual más profundo. Leyó Pistis Sophia, donde Jesús pasa la mayor parte del tiempo enseñando a María porque ella es la única que realmente comprende. Y algo comenzó a despertar en ella. No conocimiento intelectual, sino reconocimiento. Como si una parte de ella que siempre estuvo adormecida comenzara a acordarse, y ella comenzó a practicar lo que María enseñaba, no a través de rituales, sino a través de rendición. Cada mañana, en vez de rezar a santos, en vez de pedir ayuda divina, ella simplemente se sentaba en silencio y se rendía al momento, se rendía a lo que es, se rendía a no saber. Y en esa rendición, algo acontecía, algo que ella nunca experimentó en décadas de catolicismo.
Ella lo describía como presencia, como plenitud, como estar en casa en sí misma. Y no era sobre tener visiones, no era sobre experiencias místicas dramáticas, era algo mucho más simple y mucho más profundo. Era reconocimiento directo de que ella no era la voz en la cabeza, no eran las emociones que surgían, no era la historia de Guadalupe, ella era la conciencia observando todo eso. Y esa conciencia nunca fue herida, nunca pecó, nunca necesitó salvación. Y esa es la revelación que María ofrecía, la misma que Eckhart Tolle ofrece. No necesitas ser salvado, necesitas despertar, no necesitas intermediarios, necesitas presencia, no necesitas rituales externos, necesitas reconocimiento interno. Y cuando eso acontece, cuando tú ves eso, la religión se torna obsoleta, no porque es mala, sino porque es innecesaria. Y Guadalupe percibió: por 20 años yo recé a la Virgen María, pedí intercesión, encendí velas. Y lo que yo realmente estaba buscando era conexión con lo femenino divino. Pero ese femenino no está en una estatua, no está en el cielo, está aquí, está ahora, está como cualidad de conciencia que yo puedo encarnar, que María Magdalena encarnaba, que Eckhart Tolle apunta. Y sus relaciones cambiaron, especialmente con los hombres. Por décadas ella tenía un patrón de sumisión, no rendición consciente, sino sumisión inconsciente, aceptando menos, tolerando faltas de respeto, silenciando su voz. Y ella pensaba que eso era ser una buena mujer católica, ser obediente, ser humilde, pero no era. Era el ego colectivo femenino suprimido. Después de despertar a María Magdalena, después de reconocer lo femenino divino en sí misma, algo cambió. Ella paró de someterse, no por rebelión, sino por reconocimiento de su valor. Ella estableció límites, dijo no cuando necesario, expresó la verdad cuando antes silenciaba, y no de un lugar de rabia, sino de un lugar de presencia, de un lugar de alineamiento con el ser esencial. Y los hombres alrededor de ella respondieron diferente. Algunos se alejaron, amenazados por una mujer que no más se sometía. Pero otros, los que también tenían un despertar, reconocieron la presencia en ella, y conexiones reales se formaron, no de ego para ego, sino de presencia para presencia. Y en esas relaciones no había dominación, había danza, lo masculino y lo femenino, no como guerra, sino como complemento. Eckhart Tolle dice algo profundo sobre esto. Cuando lo femenino despierta en ti, cuando tú reconoces esa cualidad de receptividad y presencia, tú no te vuelves menos, tú te vuelves entero. Y lo entero no necesita dominar ni ser dominado. Lo entero puede simplemente ser, y en ese ser, la acción correcta surge. No la acción neurótica del ego tratando de controlar, sino la acción consciente fluyendo de alineación con lo que es. Y Guadalupe vive esto ahora, 3 años después. Ella dejó la iglesia, no con amargura, sino con reconocimiento de que ya no resuena, y encontró una comunidad de personas que practican presencia, no religión. Presencia, y en esa comunidad no hay un padre diciendo lo que es correcto, hay un silencio compartido, hay un reconocimiento mutuo, hay lo femenino y lo masculino danzando en equilibrio. Déjame mostrarte cómo esto se manifiesta prácticamente. Cómo el reconocimiento de lo femenino divino, de las enseñanzas de María Magdalena que Eckhart Tolle valida, realmente transforma la vida cotidiana. Porque no es sobre tener visiones místicas. Es sobre estar presente mientras lavas los trastes, mientras trabajas, mientras lidias con un conflicto.
Guadalupe trabaja en una empresa corporativa, un ambiente dominado por energía masculina tóxica, competición constante, jerarquía rígida, todos tratando de controlar, dominar, estar en lo cierto. Y antes, ella intentaba jugar este juego, intentaba ser más agresiva que los hombres, intentaba probar que era tan dura como ellos, y estaba exhausta e infeliz, y perdiendo quién era. Pero después de despertar a María Magdalena, después de reconocer lo femenino divino, ella dejó de jugar. No por rendirse, sino por reconocer que hay otro camino. En reuniones donde todos hablan fuerte, intentando dominar la conversación, ella comenzó a practicar el silencio receptivo, no un silencio de sumisión, sino un silencio de presencia, escuchando profundamente, no para responder, no para juzgar, solo escuchando. Y algo interesante sucedió. La gente comenzó a pedir su opinión específicamente, porque cuando ella finalmente hablaba, no era el ego defendiendo una posición, era la presencia ofreciendo claridad. Y la claridad tiene peso, tiene poder, no el poder de dominar, sino el poder de iluminar. Y en un ambiente de egos compitiendo, la claridad es un oasis. Y su carrera no sufrió, paradójicamente, mejoró. La ascendieron no por ser más agresiva, sino por traer una cualidad que estaba faltando. Una cualidad femenina, receptividad, sabiduría que surge de estar presente, en vez de estar siempre pensando en el próximo movimiento estratégico. Y sus superiores, incluso sin el lenguaje para esto, reconocieron su valor, y en casa, con sus hijos adolescentes, la transformación fue aún más profunda. Por años, ella había intentado controlar los horarios, controlar las amistades, controlar las elecciones, y cuanto más controlaba, más ellos resistían. Más se rebelaban, y ella rezaba para que Dios hiciera que sus hijos obedecieran, que fueran buenos católicos. Pero no funcionaba. Después de María Magdalena, ella lo soltó. No un abandono negligente, sino una rendición consciente. El reconocimiento de que ella no puede controlar a otro ser humano ni debería. Y cuando ella dejó de intentar, cuando ella simplemente se convirtió en una presencia disponible, en vez de una autoridad imponiendo reglas, algo cambió. Sus hijos comenzaron a abrirse, no porque ella estaba preguntando, sino porque ella estaba presente. Y la presencia invita a la apertura. La presencia crea un espacio seguro, donde la vulnerabilidad puede emerger. Y conversaciones que nunca sucedían comenzaron a suceder, no sobre doctrina religiosa, sobre la vida real, sobre miedos reales, sobre preguntas reales. Y ella no tenía respuestas, y reconoció que no necesitaba tenerlas. Lo femenino no se trata de tener respuestas, se trata de crear un espacio donde las respuestas puedan emergir. Se trata de una receptividad que permite que la sabiduría del otro se revele. Y sus hijos, sintiendo ese espacio, comenzaron a encontrar sus propias respuestas, comenzaron a despertar a su propia presencia. Eckhart Tolle dice algo crucial sobre esto. Tú no puedes despertar a otro, pero tú puedes ser la presencia que invita al despertar. Y es exactamente lo que Guadalupe se convirtió, no una predicadora, no una controladora, sino presencia. Y la presencia es más poderosa que cualquier palabra. Y hay otro aspecto que necesita ser dicho, un aspecto que la mayoría ignora. Guadalupe también tuvo que confrontar la sombra de lo femenino, porque lo femenino suprimido no es solo receptividad negada, es también manipulación, es victimización, es el uso de la vulnerabilidad como arma.
Y ella reconoció esto en sí misma. Por décadas, ella usaba lágrimas para conseguir lo que quería. Usaba el silencio pasivo-agresivo para castigar. Usaba el papel de víctima para controlar a través de la culpa. Y pensaba que eso era femenino. Pero no lo era. Era la sombra de lo femenino. Era lo femenino distorsionado por la supresión. Lo femenino divino, lo que María Magdalena encarnaba, no manipula, no victimiza, no controla a través de la debilidad aparente. Es presencia genuina, es receptividad verdadera, es una rendición consciente que viene de la fuerza, no de la debilidad. Y cuando Guadalupe vio su sombra, cuando ella reconoció las formas distorsionadas que ella usaba, algo profundo sanó. Ella dejó de llorar para conseguir cosas, dejó el silencio punitivo, dejó de hacerse la víctima y comenzó a expresarse desde un lugar de autenticidad. Si algo le incomodaba, ella lo decía, no desde un lugar de ataque, sino desde un lugar de verdad. Y sus relaciones, que antes eran una danza de manipulaciones mutuas, comenzaron a convertirse en encuentros genuinos. Y aquí está algo que Eckhart Tolle reconoce, que María enseñaba, que es revolucionario. Lo femenino divino no necesita de lo masculino para estar completo. No es una mitad buscando otra mitad, es completitud en sí mismo. Y cuando tú reconoces eso, cuando tú dejas de buscar un hombre para completarte, un hombre para validarte, un hombre para salvarte, tú te vuelves entera, y entera atrae a entero, no mitades desesperadas creando codependencia, sino completitudes reconociendo completitud. Guadalupe está soltera ahora, y por primera vez en su vida está en paz con eso. No porque desistió de una relación, sino porque reconoció que no la necesita, que la soledad no es un vacío a ser llenado, es un espacio a ser habitado con presencia, y en ese espacio hay plenitud, y de esa plenitud. Si una relación viene, bienvenida. Si no viene, también está bien. Y eso es María Magdalena. Eso es lo femenino divino. No una mujer que necesita de un hombre, sino una presencia que reconoce presencia. No una mitad buscando completitud, sino una completitud que puede danzar con otra completitud sin perderse a sí misma. Y conocí a un hombre, voy a llamarlo Javier, que también tuvo un despertar a lo femenino, no lo femenino como género, lo femenino como cualidad de conciencia. Él era un ejecutivo tipo alfa, siempre dominando, siempre controlando, siempre probando, y estaba miserable, su matrimonio acabando, sus hijos distantes, su salud deteriorándose, y pensaba que el problema era el mundo, era su esposa, eran sus hijos, era la economía. Cuando él descubrió a Eckhart Tolle y comenzó a explorar lo femenino divino, hubo una resistencia masiva, porque en su mente lo femenino era debilidad, era pasividad, era ser dominado, y él iba a morir antes de ser débil. Pero entonces él leyó sobre María Magdalena, leyó que ella no era débil, era receptiva, y la receptividad no es ausencia de fuerza, es una forma diferente de fuerza. Y él comenzó a experimentar en reuniones, en vez de siempre tener que hablar, él practicó escuchar, realmente escuchar, y descubrió que cuando él escuchaba, cuando él recibía sin inmediatamente juzgar o planear una respuesta, él captaba información que antes perdía. Él percibía matices, él entendía lo que realmente estaba siendo dicho, en vez de solo las palabras superficiales. Y en casa, en vez de siempre intentar concertar los problemas de su esposa, él practicó solo estar presente, solo escuchar. Y ella, no encontrando la resistencia habitual de él, intentando resolver todo,
comenzó a realmente compartir. Y en vez de intercambiar soluciones, ellos comenzaron a tener intimidad. Intimidad real, no de egos negociando, sino de presencias encontrándose. Y la salud de él mejoró, porque estar siempre en el modo masculino de hacer, controlar, dominar, mantiene el sistema nervioso en un modo de lucha o huida constante. Es exhaustivo. Pero cuando lo femenino es integrado, cuando hay espacios de receptividad, de no hacer, de simplemente ser, el sistema nervioso se relaja, el cuerpo sana, la mente aquieta. Javier me dijo un año después: yo pasé 50 años pensando que ser hombre significaba nunca parar, nunca rendirme, nunca recibir, y me estaba matando, literalmente, cuando descubrí que lo masculino y lo femenino deben danzar, que la rendición no es derrota, que la receptividad no es pasividad. Algo fundamental cambió. Me volví entero, y entero es mucho más poderoso que solo masculino. Y ese es el mensaje que María Magdalena ofrecía, que la Iglesia suprimió, que Eckhart Tolle revive. No eres solo masculino o solo femenino, eres ambos, y cuanto más integras ambos, más completo te vuelves. Y la completitud es despertar. Es el reconocimiento de lo que siempre fuiste, obscurecido por la identificación con la mitad de ti mismo. Si sentiste algo despertar mientras escuchabas esto, si algo en ti reconoció que lo femenino fue suprimido no solo en la historia, sino en ti misma, en ti mismo, entonces lo que acabas de recibir tiene un valor inmenso. Acabas de ver a través de 2000 años de distorsión. Acabas de reconocer a María Magdalena no como prostituta, sino como maestra de presencia. Acabas de percibir que lo femenino divino no está afuera, está aquí. Este conocimiento fue sistemáticamente borrado. Fue distorsionado para mantener el control. Fue suprimido para garantizar que el poder se quedara con las instituciones masculinas y traer esto para ti. Con esa claridad, con esa verdad desnuda, exige que yo me conecte con el mismo femenino que María encarnaba, que yo acceda a la receptividad, que yo transmita presencia, no solo conceptos. Pocos canales hacen esto, porque es más fácil repetir doctrina que disolver mentiras históricas. Es más seguro quedarse en la superficie que sumergirse en la verdad que amenaza las estructuras de poder. Pero si estás aquí, no quieres seguridad, quieres verdad. Y la verdad requiere coraje. Coraje de ver lo que fue escondido, coraje de despertar lo que fue suprimido, coraje de encarnar lo que fue negado. El súper. Gracias allá abajo no es solo apoyo, es tú diciendo: yo honro lo femenino divino, yo reconozco a María Magdalena, yo elijo presencia sobre control, y cuando contribuyes, fortaleces el campo de conciencia que permite que esta verdad se expanda, que más personas descubran que el despertar no necesita institución, que la presencia es accesible ahora, que lo femenino divino nunca fue perdido, solo olvidado. Forma parte de quien despierta, no de quien mantiene el sueño para no amenazar el poder. Tu contribución permite que yo continúe revelando lo que fue escondido, que yo resista la presión de suavizar la verdad para no ofender a las instituciones, que yo priorice el despertar sobre la aceptación. Ahora, las 3 prácticas que María Magdalena enseñaba, que Eckhart Tolle reconoce, que puedes comenzar hoy. La primera práctica es la rendición diaria. Cada mañana, por 10 minutos, practica lo femenino divino. Siéntate en silencio y no intentes hacer nada. No intentes alcanzar un estado especial. Solo ríndete. Ríndete al momento. Ríndete a no saber. Ríndete a lo que es. Y en esa rendición,
Observa lo que sucede, no para conseguir algo, sino para reconocer lo que ya está. Guadalupe hace esto hace 3 años, 10 minutos, todo día. Y ella dijo, es extraño, pero en esos 10 minutos siento más conexión con lo divino que en 20 años de iglesia, porque no estoy pidiendo, no estoy buscando, estoy solo siendo, y en ese ser hay plenitud. La segunda práctica es reconocer lo femenino en las situaciones. Cuando algo desafiante acontece, cuando el ego quiere controlar, quiere resistir, quiere dominar, haz una pausa y pregunta, ¿cómo respondería María Magdalena? No como concepto, sino como reconocimiento. ¿Ella se rendiría? ¿Ella permitiría? ¿Ella simplemente estaría presente sin intentar cambiar? Y cuando practicas esto, cuando traes la cualidad femenina a situaciones donde el ego quiere dominación masculina, algo cambia. No es que los problemas desaparecen, sino que paras de crear sufrimiento adicional a través de la resistencia. Te conviertes en el espacio donde la situación puede desarrollarse sin tu interferencia neurótica. La tercera práctica es honrar lo femenino en el otro, especialmente si eres hombre. Cuando una mujer habla, realmente escucha, no para responder, no para arreglar, no para juzgar, solo escucha con presencia y reconoce que ella puede estar accediendo a una sabiduría que tu modo masculino de pensamiento no alcanza. Reconoce que la receptividad no es debilidad, es un portal. Y si eres mujer, honra lo femenino en ti misma. Deja de intentar probar que eres tan buena como un hombre en el modo masculino. No necesitas. Lo femenino es completo, es poderoso, es divino. Y cuando dejas de negar eso, cuando dejas de suprimir tu receptividad, tu intuición, tu presencia, te conviertes en una fuerza de la naturaleza. Estas 3 prácticas no te van a dar experiencias místicas dramáticas, no te van a hacer ver visiones, pero van a hacer algo más profundo. Van a reequilibrar lo masculino y lo femenino en ti. Van a despertar lo que María Magdalena encarnaba. Van a conectar contigo con una cualidad de conciencia que fue suprimida por 2000 años. Y esa es la revelación final que Eckhart Tolle y María ofrecen. El despertar no se trata de volverse más espiritual. Se trata de reconocer la completitud de lo que ya eres, masculino y femenino, acción y receptividad, hacer y ser. Y cuando estos dos están en equilibrio, cuando no eres solo uno u otro, sino ambos danzando, te conviertes en un canal, te conviertes en un portal, te conviertes en lo que María era. Y lo que la Iglesia escondió no fue teología, fue la llave para despertar. Fue el reconocimiento de que no necesitas un Salvador externo, necesitas despertar para el Salvador interno. Y ese Salvador no es una persona, es presencia, es conciencia, es el yo soy que siempre ha estado aquí. Obscurecido por la identificación con el pensamiento, con la historia, con el ego, María Magdalena sabía de esto, Eckhart Tolle sabe de esto, y ahora tú sabes. La pregunta es, ¿estás listo para encarnar? ¿Estás listo para parar de negar lo femenino? ¿Estás listo para la rendición consciente? ¿Estás listo para despertar lo que fue suprimido? Porque no hay vuelta atrás. Una vez que ves, no puedes más fingir que no viste. Una vez que reconoces lo femenino divino en ti, no puedes más suprimirlo. Y eventualmente vas a parar de resistir, vas a parar de controlar y vas a reconocer, yo soy presencia, yo soy rendición, yo soy lo femenino divino que María encarnaba. Y en ese reconocimiento, todo cambia. Ahora cuéntame,
¿Qué más te chocó sobre lo que fue escondido sobre María Magdalena? ¿Fue saber que ella era la discípula más avanzada? ¿Fue descubrir que fue difamada sin evidencia? ¿Fue reconocer que lo femenino divino fue sistemáticamente suprimido? Escribe aquí en los comentarios. Voy a leer cada uno y responder con presencia, porque tu despertar de lo femenino importa, y no estás sola en esta jornada.